Hello, hello, soy Ale Rubio y esto es Pregunto por ti, un espacio donde invito a especialistas que admiro para preguntar todo eso que a veces no sabemos cómo preguntar. Aquí lo digerimos fácil, claro y sin complicarnos. A veces creemos que los trastornos de la conducta alimentaria aparecen de forma repentina, pero la realidad es que muchas veces empiezan con señales pequeñas. Cuando hay cambios en la forma de comer, en el estado de ánimo, en la relación con el cuerpo, con la comida, con la familia, son señales que pueden parecer etapas normales, pero que en realidad podrían ser un llamado a la atención. Hoy vamos a hablar de las señales tempranas, de cómo identificarlas a tiempo y sobre todo de cómo acompañar desde casa con amor, empatía y sin juicios. Para eso nos acompaña la doctora Eva Trujillo, cofundadora de la asociación Comenzar de Nuevo, con más de 25 años de experiencia ayudando a familias. Hoy vamos a abrir un espacio de conciencia, información y esperanza para todas las familias que están pasando o podrían pasar por una situación relacionada con un TCA. Pues bienvenida, muchísimas gracias doctora por acompañarnos. Creo que es un tema que pues vemos mucho y no se habla mucho, es como un tabú, yo creo un poquito todavía. Quiero que nos platiques un poquito de ti, tu experiencia que tienes y que nos expliques de raíz qué viene siendo un trastorno de la conducta alimentaria. Por supuesto. Bueno, primeramente, muchas gracias, Ale, por la invitación. Muchísimo, muy honrada de estar aquí. Y bueno, a ver, te platico de nosotros. La asociación Comenzar de Nuevo se fundó hace 26 años y junto con los que son los presidentes y yo fundamos esta asociación porque buscamos, ellos tuvieron una experiencia personal y a raíz de eso se hizo empezamos a ver pacientes que los buscaban a ellos sabiendo que habían tenido la experiencia para ver cómo ayudaban a sus propios familiares. Y entonces, a la vuelta de un año nos dimos cuenta que nos había contactado muchísima gente y pues decidimos formalizar esta ayuda, ¿verdad? Entonces así fue como básicamente nacimos como asociación y a raíz de eso pues yo he dedicado toda mi vida profesional al área de los trastornos de la conducta alimentaria. He estado muy involucrada tanto en el crecimiento de la asociación como en hacer algo muy importante para nosotros, que como dices es la divulgación de la ciencia, porque ahí están, pero realmente son invisibles, incluso hasta para los profesionales de la salud más entrenados. Entonces, por eso dedicamos mucho nuestro trabajo a hacer eso, ¿verdad? Comenzar de Nuevo es una institución que ha crecido mucho en los últimos años y para mí es como si tuviera un pulpo, ¿verdad? Donde tenemos muchos brazos. Entonces, nuestro gran brazo, pues, es el brazo de tratamiento, donde, atendemos pacientes, en la actualidad de 14 países y de 27 estados de la República Mexicana. Este, hemos recibido a la fecha hace poco me pidieron hacer de nuevo el conteo, porque decíamos por mucho tiempo que habíamos atendido 9,000 pacientes, pero en realidad llevamos más de 15,000 pacientes y familias atendidas en todos estos años. Este, bueno, somos el único centro en toda Latinoamérica que tiene todos los niveles de atención para trastornos de conducta alimentaria y todas las enfermedades de salud mental que los acompañan. Entonces, bueno, esa es una gran área de nosotros. Todo nuestro trabajo es basado en la evidencia y a lo largo de los años hemos desarrollado un método de tratamiento que llamamos método CDN, por comenzar de nuevo. Es un método basado en la ciencia, que son los tratamientos que están validados en Europa y en Estados Unidos, que nos hemos traído a México y que a través de metodología científica hemos traducido y adaptado culturalmente a nosotros los hispano-latinoamericanos para que podamos dar los mismos resultados que se tienen en los países anglosajones o de primer mundo. Luego también tenemos otro brazo que es la prevención, que es un brazo muy extenso, donde, como yo digo, nuestro programa estrella es un programa que se llama Body Image Program o BIP, como le llamamos nosotros, que es un programa para la prevención tanto de trastornos de conducta alimentaria como el manejo de la mala imagen corporal o la imagen corporal negativa, porque cuando se tiene una imagen corporal negativa, pues mucha gente busca cambiar al cuerpo y cuando eso sucede, se desarrolla no nada más trastornos de la conducta alimentaria, se desarrolla obesidad, se desarrolla mal funcionamiento psicosocial, o sea, cómo te desarrollas alrededor de la gente que está contigo. Entonces, todo eso previene este programa. Es un programa basado en la ciencia, tiene más de 30 años de investigación.
por ejemplo, el programa Dove de la autoestima está basado en este programa. Es un programa que ha llegado a alrededor de 3 millones de mujeres y niñas en el mundo, entonces es algo muy probado. Su nombre en los Estados Unidos es Body Project, pero nosotros lo trajimos para acá como Body Image Program, y los desarrolladores de este programa son buenos amigos de muchos años y nos entrenaron a nosotros para escalabilizarlo en Latinoamérica. Hemos entrenado gente ya en 11 países, tenemos casi 800 entrenadores en toda Latinoamérica que diseminan este programa en diferentes escuelas, en la comunidad, precisamente para ayudar con la prevención. Pero aún así no es suficiente, es demasiado, entonces no es suficiente. Luego tenemos otro brazo que es la educación, donde hacemos mucho de esto que estamos haciendo ahorita, que es la divulgación de la ciencia, es decir, poderle traducir a la gente la investigación para que podamos entender las raíces de la problemática y sobre todo saber cómo abordarlo, saber qué hacer, ¿verdad? Y luego tenemos un brazo que en inglés se llama advocacy, que es como defensa de los trastornos de conducta alimentaria. Ahí hemos trabajado mucho, trabajamos mucho con el gobierno en esto, en apoyar programas para que puedan entender cómo implementarlos en la población y influir en las políticas públicas. Por ejemplo, en el 2000, creo que fue el 2008, nosotros como institución pudimos a través de políticos tomar parte en la Ley Estatal de Salud de Nuevo León e incluir a los trastornos de conducta alimentaria como parte del catálogo de enfermedades, lo que permitió que fuera apoyado por el entonces Seguro Popular, que antes ni siquiera sabían que eran los trastornos de conducta alimentaria. En el 2016 estuve en el Senado de la República para meter los trastornos de conducta alimentaria, ser reconocidos como una enfermedad a través del Día Nacional de Acción por los Trastornos Alimentarios, que se alineó con el Día Mundial de Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria, que formamos como en el 2012, creo, porque yo soy el director de ese programa a nivel mundial. Entonces, pues trabajamos mucho con gobierno, con instituciones, con otras ONGs para que nos apoyen a hacer toda esta divulgación. Entonces, bueno, todo eso es comenzar de nuevo. Wow. Y por supuesto, la educación a profesionales, ¿no? Claro. Buscamos educar profesionales porque, como te digo, desafortunadamente pasan desapercibidos hasta para los clínicos más entrenados. Eh, eh, Sabemos que en las escuelas de medicina, por ejemplo, se entrena menos de 5 horas de trastornos alimentarios en toda la carrera de medicina. Hay universidades que ni siquiera lo tienen en el currículum y hay países completos en Latinoamérica y en el mundo que no tienen un solo especialista en trastorno alimentario. Entonces, bueno, es una tarea maratónica, pero es Claro. una tarea que si alguien no la hace, pues nunca va a empezar, ¿verdad? Claro. Entonces, hemos trabajado mucho en todo eso. Qué increíble labor. Y digo, así regresándonos al principio, ¿cómo definirías de una manera simple para que la gente lo entienda qué es un trastorno de la conducta alimentaria y qué no es? Ok, a ver, creo que la mejor forma de definirlo es explicarle a la gente cómo come la gente, ¿ok? Les voy a explicar, a ver, cómo veo yo la alimentación. Para mí la alimentación, y esto yo lo he publicado, es un universo que está englobando 3 áreas muy importantes, o 3 subuniversos, les digo yo. Todo el área física, biológica, genética de la alimentación, porque, por ejemplo, cuando me preguntan: "¿Cómo que genética?", por ejemplo, el gusto por los alimentos, el paladar tiene componente genético, ¿verdad? Entonces, por eso a veces, en una misma familia les gustan los mismos alimentos, además de los hábitos que generemos. Por otro lado está la parte psicoemocional y por otro lado está la parte psicosocial de la alimentación, ¿verdad? Okey. Entonces, para que, si yo dividiera cómo come la gente, diríamos que tenemos la gente que come en forma normal, que es la menos, la gente que tiene un tipo de alimentación disfuncional y la gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ok? Entonces, la gente que come normal, diciendo de estos 3 universos, tienen que estar en un balance, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Desde la parte física, son gentes que tienen un patrón normal de alimentación, esto es un patrón regular, normalmente son 3 comidas al día más 1 o 2 colaciones al día o snacks al día,
Es gente que su objetivo al comer es por nutrirse, por sentirse bien, por tener energía, Tengo hambre, como. exactamente, gente Sin que pensarlo de más. exacto, que responde a sus señales de hambre y saciedad internas. Entonces, tengo hambre, como, no tengo hambre, dejo de comer. Es gente que come lo que necesita su cuerpo y su peso va a estar en el potencial genético que su cuerpo tenga, no en lo que dicta la sociedad, Ujú. ¿ok? Para mí el mejor ejemplo de esto, pues son los niños pequeños. Las que son mamás saben Sí. que no hay poder humano que le abra la boca al niño si no tiene hambre, como si no le toca comer, pero tiene hambre, va a estar llorando, te va a jalar la ropa, va a buscar la Señalo. comida, hay señales de hambre, ¿verdad? Entonces, eso es desde la parte, muy física, muy biológica. Desde la parte emocional, quien come en una forma normal es muy estable emocionalmente, ¿verdad? Se siente con energía, se siente contento, puede regular las emociones mejor, ¿ok? Y quien, desde la parte social, pues dicen que hasta cuando nos morimos nos cafetean, ¿no? Entonces, comer es una forma de socializar. No hay nadie que llegue a casa de la abuelita sin que la abuelita antes de saludar no diga qué quieres que te haga de postre, qué quieres que te haga de cenar. Entonces, socializamos a través de la comida, ¿no? Entonces, eso nos refuerza sentimientos de autoestima positiva, nos refuerza sentimientos de energía, ¿no? O sea, de sentirnos bien. Entonces, esa es la gente que come normal. Luego tenemos la gente que come en forma disfuncional. Y ahí a mí me gusta dividirlo en 3 áreas. La gente que tiene una alimentación desordenada, que estamos la mayoría, la gente que come con conductas alimentarias de riesgo y la gente que come en forma anormal, ¿ok? Sin tener un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, basándonos en esos 3 subuniversos que te explico, la gente que tiene una alimentación disfuncional es aquella gente que tiene un patrón caótico de alimentación, no respeta estos 3 tiempos de comida, se me hizo tarde, no desayuné por venir a esta entrevista, o tuve mucho trabajo todo el día, o estuve en la escuela haciendo cosas, y en la noche llego y ceno un chorro porque me estoy muriendo de hambre, o sea, el patrón es más caótico. El objetivo al comer es diferente a nutrirse y sentirse bien, tiene más un objetivo muy específico para que me quede ese vestido, para que me vea de esta manera, porque estoy a dieta y estoy haciendo esta planeación, o sea, más, yo digo que entre más reglas tiene la forma en que comes, más disfuncional se vuelve la forma en que comes porque dejas de escuchar a tus señales de hambre y saciedad internas. Entonces, tristemente, las niñas para los 8 o 9 años, más del 50% de las niñas está alterando su alimentación en una forma muy desordenada, a pesar de no tener un cuerpo grande, por ejemplo, y para la adolescencia es casi el 97% de los adolescentes. Entonces, la gente que come de esta manera, desde la parte emocional, pues hay un dicho que dice: "Ni le hables porque está a dieta", ¿verdad? Entonces, comer disfuncional te irrita y hace que tengas una montaña rusa de emociones. Estás feliz, estás triste, estás enojado, porque la mala nutrición te vuelve irritable, te concentras menos, te vuelve más intolerante. Entre más restrictiva es la alimentación o más disfuncional, pues peor son estos síntomas. Y desde la parte psicosocial, comer te aísla, comer diferente a tu grupo de pares te aísla, ¿verdad? Y al principio puede ser una cosa muy sutil como yo no voy a esta reunión porque van a dar de comer y yo estoy a dieta, Ujú. hasta cosas muy graves como no salgo de mi cuarto porque no quiero que nadie me vea comer, como escondidas, me aíslo de la gente, entonces va afectando la forma En la que en que salías. te socializas, exactamente, y te va aislando, ¿verdad? Quien come diferente a su grupo de pares se aísla socialmente. Y bueno, al final somos seres sociales por naturaleza, entonces el aislamiento social impacta severamente en el bienestar general e impacta mucho en la autoestima. Ajá, hay estudios recientes que dicen que si no tienes esa red de apoyo, ese como social, pues puedes tener todo súper bien y Y de hecho, no nada más eso, sino que además hay estudios que han demostrado que cuando tu red social es escasa o te aíslas, hay cambios a nivel cerebral que influyen en eso y eso es lo que te lleva a síntomas como ansiedad o depresión. Entonces, eso es
componente así muy complejo, la forma en que interaccionan todos estos componentes para desarrollar este tipo de sintomatología o de síntomas, ¿no? Entonces, la gente que come en esta forma disfuncional, pues entre más disfuncional es, Se que va pasa de lo desordenado a las conductas de riesgo, a realmente una alimentación anormal, pues se van incrementando todas estas conductas, ¿no? Claro. Y se ven muy sutiles porque tristemente están muy normalizadas en nuestra sociedad. Tú escuchas gente que dice, de lunes a jueves me cuido mucho, mucho, mucho y viernes a domingo como todo lo que puedo. Ahí Esa es una disfunción. O, por ejemplo, gente que dice, me tomo este laxante porque quiero con este vestido sin panza, pero no necesito el laxante, o sea, el laxante no fue hecho para eso. Y a lo mejor un laxante no te va a dar un problema. Te da un problema si te tomas 300 como va a ser alguien que tiene un ya trastorno. me gustó y de que entonces Pero más como de hábito. Pero más que eso es con qué objetivo lo usas, claro. ¿no? O sea, porque es un trastorno de conducta alimentaria, no un trastorno de peso o no un trastorno de comida, ¿sí me explico? Entonces, esa es la alimentación disfuncional. Y luego ya un trastorno de la conducta alimentaria son aquellas personas que tienen pensamientos, conductas y emociones disfuncionales hacia la comida, el peso, el cuerpo, el ejercicio, y que eso impacta en una forma negativa en áreas de importancia en su vida, por ejemplo, en mis relaciones con los demás, en mi actividad laboral, en mi actividad en la escuela. O sea, cuando esto impacta en áreas, porque yo creo que una de las afectaciones más importantes que tienen los trastornos alimentarios es que te bajan del tren de la vida. Porque mientras una jovencita de 11, 12, 13, 14 años está pensando en qué voy a estudiar, a dónde me voy a ir, Tú estás qué pasa en mi novio. solo comida. Solo hay que voy a comer. Cuando me estás veo. en esto, nada más estás pensando en qué voy a comer, qué tiene la comida, cómo la cocinaron, cómo me veo. Te consume. Entonces te consume, exactamente. Ese es la afectación mayor. Claro que matan, claro que son trastornos potencialmente mortales y eso es algo en lo que tenemos que incidir, más sin embargo yo digo que matan en vida. Porque una vez que te recuperas, te tienes que subir al tren de la vida donde va, no donde tú te quedaste. Y ya te perdiste todo eso de 1000 cosas. Eso es lo que mis pacientes me dicen, que eso es lo que más extrañan. O sea, yo nunca aprendí cómo era coquetear con un chavo, yo nunca fui a fiestas, yo nunca fui a la discoteca porque no quería que me vieran, porque se perdieron todo eso. Entonces, esa es la afectación mayor que hace un trastorno de la conducta alimentaria. Y lo más importante que debe saber la gente, no se necesita tener todos los criterios de diagnóstico para tener las mismas afectaciones. Dicho de otra manera, si tú tienes una alimentación muy disfuncional que cae en una conducta casi anormal con la comida, aunque no tengas todos los criterios que dice el libro para decir que tienes anorexia, bulimia, trastorno por atracón o cualquiera de los trastornos, puedes tener las mismas complicaciones físicas y psicológicas y sociales que si tuvieras el trastorno. Por eso la prevención y la educación debe de empezar desde que empiezan los primeros cambios, porque otro mensaje muy importante para la gente es saber que esto se resuelve. Uno de los mitos más importantes es pensar que tienes que vivir con esto para toda la vida. Eso es falso, se puede curar, no importa cuánto tiempo tengas con el trastorno, pero entre más rápido se cura, mejor le va al paciente porque es algo que no echa raíces ni a nivel biológico, ni a nivel emocional, ni a nivel social, ¿verdad? Entonces, entre más rápido lo atiendas es mejor. Entonces, esto empieza tristemente, para cuando llegan con nosotros, por ejemplo, que somos un centro de referencia, la gran mayoría de las pacientes tiene casi una década de haber empezado con el problema. Nos llegan de 20, 22 años, pero esto empezó a los 10, 12, 13 años, pero nadie hizo caso porque al contrario, venía de peso alto y entonces qué padre que está bajando de peso. O no, pero esto se le va a pasar, es una etapa, ¿verdad? Es una racha. Van incluso con los médicos, te digo, y las checan y no, pero su peso está normal. Esto no es un de peso. nada más de peso, exactamente. Ni nada más de comida, o sea, son demasiados factores. Y muchos pacientes nos preguntan, nos dicen, nadie me había preguntado cómo como o cómo me sentía con la comida hasta que llegué contigo. ¿Va? Entonces, el mensaje más importante para cada mamá que nos esté escuchando es que aprendan a identificar temprano, aprendan a identificar esos pequeños cambios que eventualmente pueden ir creciendo. ¿Cuáles serían así como los top 3 o 4 cositas que digas,
Eso es súper señal. Mira, da cambios físicos, cambios emocionales y cambios conductuales, ¿ok? Entonces, en los cambios físicos, que tú empieces a ver, por ejemplo, una alerta ya tarde, es que pierda la regla, por ejemplo, pero antes de eso, desde lo físico es que coma cada vez menos, que quite grupos de alimentos. La curva de crecimiento de cualquier niño y adolescente tiene que ir para arriba. Si se estabiliza o hace esto, independientemente del peso que tenga el paciente, ese niño o ese adolescente tiene un problema. Y hago este énfasis porque la gran mayoría de la gente cree que los trastornos alimentarios solamente se den en los extremos del peso, y eso es completamente falso. Solamente el 6% de quienes padecen un trastorno alimentario están en peso bajo. 94% están en peso normal o en peso alto. Por eso pasan cada vez más desapercibidos. Claro. Una de las enfermedades que más desapercibidas pasan es la anorexia atípica, es decir, gente que tiene todas las conductas, todos los pensamientos de anorexia, pero su peso es normal o alto, porque un criterio diagnóstico de la anorexia típica es estar en peso bajo. Sí, de que Eh, estar en los huesos. Exactamente. Entonces, y estos pacientes sufren más porque no comen, hacen muchas conductas No para tienen el tratar de cuerpo que vivir quieren. y no tienen el cuerpo que quieren. Estos todavía están más terrorizados. Los que tienen una anorexia típica, me imagino que tienen como esa satisfacción de que estoy flaca. Exactamente. Y entonces, dentro de los patrones físicos, por ejemplo, si tú ves que, ¿cómo se llama? Se le cae el cabello, la piel está más seca, sensación de desmayo, se marea cada rato, dolores de cabeza, dolores abdominales. Esto es muy complejo, pero lo voy a tratar de decir así. eh, Afectan la forma de comer, la malnutrición, aunque no tengas un trastorno alimentario, afecta cada órgano, cada célula y cada sistema del cuerpo. Entonces, los trastornos alimentarios están relacionados con problemas gastrointestinales, con problemas inmunológicos, con problemas reumatológicos, con problemas neurológicos, con problemas de disautonomía. O sea, you name it, y puede estar relacionado, porque al final la comida pues es el Pues precursor gasolina. para cada célula que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes deficiencias de micro, de macronutrientes, o sea, no comes suficiente variedad y suficiente cantidad, el cuerpo va a responder, porque el cuerpo lo primero que va a hacer es defenderse, pero cuando ya no tenga cómo defenderse, va a empezar a enfermarse. Entonces, ese es puedes tener manifestaciones de cualquier tipo. Es frecuente que lleguen con nosotros pacientes que ya vieron todos los gastros porque les dolía el estómago, porque tenían reflujo, porque tenían diarreas, porque tenían estreñimiento, cuando en realidad son síntomas físicos de un trastorno alimentario, o dolores en el cuerpo, o mareos, o se desmayan. Luego, desde la parte emocional, como te dije, quien come disfuncional o quien altera mucho su alimentación, empieza a tener altas y bajas en el estado de ánimo, y eso es lo que notan. Están más tristes. Depresión y ansiedad son los síntomas y al mismo tiempo los diagnósticos más asociados a trastornos de conducta alimentaria. Entonces podemos ver muchos síntomas de ansiedad, de angustia, ataques de pánico, Y por muchos ejemplo, síntomas de depresión. una mamá de un adolescente, ¿cómo podría diferenciar que "Ay, esto es normal en la adolescencia y esto ya no es normal en cuanto a esas actitudes y altas y bajas, irritabilidad"? Sobre todo si es persistente, ¿ok? Si es ocasionalmente, es adecuado, pero si es persistente y está impactando en áreas importantes de su vida, hay que echar un ojo, aunque no sea un trastorno alimentario, en Sí, cualquier adolescente sí. que hay estos cambios, cuando esto es ocasional y como quiera sigue su vida adecuadamente, eso está bien. Pero cuando eso es podemos decir que es parte de la adolescencia, pero cuando esto impacta en otras áreas de tu vida, evita que socialices, evita que, socialices con tu propia familia, modifica tu forma de comer, modifica tu forma de dormir, modifica tu forma de relacionarte con el deporte, ese es un problema, ¿sí? Y ahí hay que hacer algo, aunque no fuera un trastorno de la conducta alimentaria. Luego, dentro de la afectación conductual, ¿te acuerdas que te dije? Hay Ujú. síntomas físicos, emocionales, conductuales. Bueno, antes, yo digo que el pensamiento se hace como un cono, se conifica. Imagínate que este es el pensamiento de una joven y aquí está su familia, sus amigos, su escuela, sus intereses, o sea, todo lo que le importa.
conforme vas disfuncionando tu alimentación, se va como conificando y vas pensando nada más en peso, comida, ejercicio, estás enfocado en eso todo el tiempo. Ujú. Y eso es un efecto biológico, no es un efecto social como cree la gente, ¿sí? Así va cambiando el cerebro, se cambian los circuitos cerebrales, yo digo que se hackean producto de tu nutrición. Y luego dentro de lo conductual empezamos a ver, puedes ver cosas tan sutiles como te digo, ya no come con la familia, quita ciertos alimentos, a lo mejor anda de muy mal humor de repente, si le tocas estos temas se pone peor, empieza a hacer mucho ejercicio y ojo, el ejercicio es lo mejor que podemos hacer, pero cuando está bien hecho. Y por bien hecho me refiero, no puedes comer 1500 calorías al día e irte 2 horas al gimnasio, ¿sí? Cuando eso está descompensado, eso es un problema porque eso va a afectar el crecimiento y el desarrollo de la joven. Y si ya terminó el crecimiento y desarrollo, va a afectar otros órganos de su vida. Entonces, es bien importante entender que no es que no pueden hacer ejercicio. Claro que pueden hacer, claro que Recomiendo. lo recomendamos, pero cuando está bien hecho, Sí, claro, las ¿verdad? razones correctas. Exactamente. Que es lo que trato de inculcar todos los días. Bueno, y ya teniendo estas señales, hay una mamá que tiene una hija que, ok, estoy viendo una, varias, muchas de estas señales. ¿Cómo recomendarías hacer como ese approach? Porque a mí me escriben mucho mamás de que, oye, veo que mi hija está así, tiene todas estas señales, pero si le digo, si le saco el tema, se enoja, me evita. Ahora cada vez, pues ya me habla menos porque sabe que le voy a decir de eso. Entonces está alejando cada vez más de mí. ¿Cuál es el approach? Mira, yo creo que confrontar puede salir contraproducente. Creo que la mejor manera es hacer una validación. Esto lo que significa es hacerle ver que le entiendes, incluso si no estás de acuerdo, ¿sí? Entonces a lo mejor puedes decir, veo que cuando hablo de estos temas contigo te molestas o veo que te has estado sintiendo muy mal en estos fechas. O sea, eh, sean yo siempre le recomiendo a los papás, sé muy objetivo en lo que ves, porque tú no le puedes decir: "Es que yo creo que estás triste", porque ella te va a decir: "Claro que no, ¿y tú cómo sabes?", ¿verdad? Pero sí le puedes decir: "Es que yo veo que ya no te sientas con nosotros a la mesa, es que yo veo que ya no sales con tus amigas, es que yo veo que rechazas las llamadas telefónicas, es que yo veo que estás haciendo esto", ¿sí me explico? Ujú. Entonces, validar, hacerles saber que entiendes cómo se siente, em, decirle objetivamente lo que ves y luego, si aún así se niega, decirle: "Mira, no tienes que estar de acuerdo con lo que yo te pido, pero tu salud sí es mi responsabilidad, y yo necesito hacer algo porque yo estoy viendo esto y me está preocupando". Y aquí estoy para Y aquí servirte, estoy. Tami. Saber que no están solos. Si vieras la cantidad de veces que escucho de No jovencitas es que me siento mías, sola. es que no puedo creer que alguien más piense como yo, ¿verdad? O sea, creen que son las únicas que se sienten muy solas. Y luego te digo, los padres se sienten muy solos en este proceso. No saben cómo abordar, causa mucha vergüenza, mucha culpa, mucho miedo. Entonces, lo primero que le quiero decir a los papás es que ellos no son culpables. Esto es una enfermedad que tiene componente biológico, psicológico, social y que En que muchas cosas lo pueden afectar. exactamente, porque en realidad nadie sabe qué causa un trastorno de la conducta Multifactorial, alimentaria. no sé si se Exactamente, es multifactorial, ¿verdad? Entonces, definitivamente no son culpables, mas sí son nuestros mejores aliados de tratamiento, porque nadie conoce mejor al paciente que los papás, nadie sabe mejor cómo abordarlos. claro. Entonces, lo que pasa es que cuando hay mucha pelea en casa acerca de estos temas, hay un momento donde los papás sienten que no están haciendo bien las cosas, se sienten ineficaces. Entonces, de hecho, parte del tratamiento es ayudarlos a sentir esa autoeficacia, es ayudarlos a darse cuenta que sí pueden y que han creado otros hijos sanos y que antes de esta enfermedad su hijo o su hija era completamente sana y que pueden hacerlo. Digo, algo Exactamente. que yo les he dicho que me puedes corregir si estoy mal, pero algo que siento que a mí me hubiera, pues, ayudado en su momento es sentir como un acompañamiento de toda la familia, como que yo veía mucho que para mi mamá se cocina de cierta forma, para mí yo quiero comer así, como que en toda la casa, que vamos a hacer un esfuerzo
para comer todos nutritivamente, así, o vamos todos a hacer este hike, como que involucrar a la familia en las actividades que sientas que le van a hacer bien, en vez de que, okey, vas a empezar a hacer esto para que ya no, o sea, tú sola. Siento que eso la aísla aún más a que si te acompaña tu familia en un proceso de, vamos a hacer, okey, se necesitan hacer estos cambios para mejorar, vamos a hacerlo todos juntos. Totalmente. De hecho, uno de los factores protectores más importantes que hay para la alimentación en general es las comidas en familia. Que todos comen lo mismo, Y no nada más que todos coman lo mismo, que conviven. que haya convivencia, que haya sobremesa. Vivimos en un mundo, al menos aquí en Monterrey, tan a la carrera, tan algunos, por ejemplo, yo he peleado mucho en las escuelas que dejen de hacer que la gente come en las camionetas, tienen que tener un espacio para sentarse a comer, para hacer una sobremesa, porque eso genera conexión y como decíamos al principio, la conexión es de las cosas más importantes como seres humanos. Y si nada más estamos en el ajetreo diario, eso nos va desconectando. Claro, tienes toda la razón. Qué importante esto. Bueno, okey, entonces, si ya hicieron el approach con su hija, ponle tú que sí, okey, le resonó, obviamente, ir con un profesional de la salud para que le ayude. Definitivamente. Ir con un profesional de la salud que de preferencia Sea experto. sea experto en trastornos alimentarios y si no lo es, exponer las dudas, porque luego, fíjate, ayer me pasó que estaba explicándole a un médico sobre una paciente. Estuvimos casi 50 minutos en un Zoom y me decía: no quiero ni colgar", me dice, "o sea, todo lo que me estás diciendo yo no tenía idea", me dice, "y qué importante esto que me estás diciendo para poder apoyar esta familia", ¿verdad? Porque tristemente, pues, como médico no nos entrenan si no estás en esto. Claro. Y muchas veces, con la mejor intención, pues, se basan en datos que no identifican los trastornos alimentarios, como por ejemplo: "Ay, se siente mal, pero ya le hicimos laboratorios y todo está normal". Un paciente puede tener un trastorno de la conducta alimentaria grave a pesar de verse sano. Un paciente puede tener un trastorno de la conducta alimentaria grave a pesar de tener todos los laboratorios y estudios normales. Un paciente puede tener un trastorno de la conducta alimentaria grave a pesar de salir, ir a fiestas y tener una vida que aparentemente socialmente es normal. Sí, es que puedes estar viviendo una guerra interna y que nadie se dé cuenta. Exactamente. Okey, y ahora quiero como consultarte del otro lado de la moneda, o sea, una niña me han escrito muchos de que es que tengo esto, me siento así, veo tus videos y quiero mejorar, me identifico con muchísimas de las cosas que estás diciendo, pero le cuento a mi mamá y no me entiende, o no me cree, o me dice: "Ay, ya no seas rollera". ¿Cómo qué le podrías decir a una niña que está viviendo esto, que se siente sola, que quiere mejorar? ¿A quién acudir? ¿Cómo hacerle el approach a sus papás? ¿Cómo platicárselos? Porque, pues, hay mucha vergüenza detrás, te da pena, te da miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué le podrías decir? Yo les diría que, bueno, primero busquen un momento de calma, no un momento de prisa, para poder sentarse con su mamá, con sus papás y decirles, me he estado sintiendo de esta manera, no necesariamente por mi forma de comer, sino me he estado sintiendo más triste, me he estado sintiendo más, ansiosa. Una, una persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria le pasa que la comida le genera ansiedad. De hecho, uno de los grandes mitos es pensar que los pacientes que padecen anorexia dejan de comer porque se les va el hambre. No se les va el hambre, tan no se les va que hacen muchas conductas que tienen que ver con el hambre. Por ejemplo, cocinan y no lo prueban, huelen la comida, la mastican pero la escupen, ¿ok? Porque hambre hay. A nivel cerebral, el hambre existe, pero lo que no hay es ese drive cerebral que nos hace comer, Ujú. ¿sí? Que nos Se da va como placer al volando. comer. Es que no hay placer al comer. A nivel cerebral, al comer se siente como flat la señal y esa señal aplanada, el cerebro la interpreta como una amenaza y entonces el síntoma clínico es que al comer sienten una gran ansiedad. Entonces los pacientes dejan de comer porque no comer hace que dejen de sentir ansiedad, ¿sí? Una paciente me decía, cuando yo como, mi cabeza no para y estoy piensa y piensa y piensa y puedo estar en la escuela y estoy pensando en la comida y estoy pensando en lo que comí y estoy pensando y me siento mal y estoy angustiada.
pero yo me doy cuenta que si dejo de comer, Estoy tranquila. todo está tranquilo. Y eso es lo que lleva al paciente a dejar de comer, no es la falta de hambre, por eso mastican chicle, mastican hielo, se llenan de agua, porque hambre sienten, pero no saben cómo traducirlo en la ¿Y qué es lo que causa esto? es muy biológico. Por eso te digo, esto no es culpa de nadie, es una enfermedad. Es como si me dijeras, ¿por qué le dio cáncer? ¿Verdad? Yo digo que este es el cáncer de la mente, pero nadie ve la bolita, ¿sí? Pero Es eso es una la parte enfermedad como neurobiológica, o sea, tiene un componente biológico, tiene un componente que en la medida en que van perdiendo grasa, músculo y componentes, o sea, en la medida en que van perdiendo peso, eh, hormonalmente también va afectando. Es una enfermedad hormonal, neurológica, psiquiátrica, ¿sí? No es que el componente social y emocional influye para que se mantenga, ujú. pero no lo causa. Si no, todos estaríamos enfermos, todos tenemos acceso a las redes, todos tenemos acceso a la cultura de dieta. ¿Nos afecta de alguna manera? Sí, pero no nos enferma, ¿sí? ¿A quién enferma? Aquellas personas que tienen esta vulnerabilidad neurobiológica, esta vulnerabilidad genética. Los trastornos de conducta alimentaria corren en familias, sin embargo, no condena la genética, ¿verdad? Pero entonces no te puedes como causar tú, porque yo siento que mi problema cuando tenía como 15, 16, como que me lo impuse, porque yo me comparaba con mis amigas, que todas eran como petit y yo era pues, la alta, la grandota, me sentía como enorme y en esa época, en los 90, era estar lo más Nada. Sí. chiquita posible, era lo mejor del mundo, entonces mi meta era estar flaca, 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 entonces, y en revistas, que si no sé qué artista bajó tanto de peso, entonces todo era comparado con, y lo flaca era lo bueno, flaco bueno, gordo malo, ¿no? Entonces en mi cabeza era, pues yo estoy grandota, entonces yo tengo que enflacar y no hay información ni cómo hacerlo, entonces yo decía, pues dejar de comer, igual enflacar, y empezaba a enflacar y se sentía que era increíble, lo logré, y no sé si ya lo tenía y estaba predispuesta o yo misma con esta presión social lo fui como creando porque me acuerdo que, okey, no voy a comer, y no notaba cuánto comía, y luego como que yo sentía que me daba como vuelo sola. Déjame tratar de explicarte eso. En la conducta normal, una persona deja de comer por la razón que sea y va a tratar de controlar el hambre. Mucha gente lo hace tomando agua, tomando café, tomando cosas sin, o sea, comiendo o tomando cosas sin calorías, pero hay un momento donde biológicamente no puedes controlar el hambre y hagas lo que hagas, vas a comer. Y usualmente comes de más. Yo digo que cualquier restricción invariablemente te lleva a un atracón. Y entonces comes de más y puedes sentir culpa, pues, sentir vergüenza y vuelves a tratar de restringir y ese es el ciclo en el que está la mayoría de la gente, Sí. ¿verdad? Y siento que mucha gente está ahí. Mucha gente está en ese ciclo sin necesariamente verse enferma, ¿ok? Pero cuando tú tienes una vulnerabilidad genética, biológica, donde tienes un temperamento más perfeccionista, más obsesivo, más enfocado en el logro, en el detalle, que no son cosas malas. No hay director de empresa que no sea obsesivo, perfeccionista, enfocado en el logro, en el detalle. Sin embargo, cuando eso lo enfocas en el área de la comida, es lo que hace que rompas ese ciclo y sigas sin comer. ¿Sí me explico? Ujú. El temperamento es genético, es biológico, eso no es enfermedad. Lo que enferma es que sigue la restricción hasta el momento en donde ya se vuelve una obsesión seguir haciendo eso. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos describen a los pacientes que padecen trastornos alimentarios, la gran mayoría de ellos entra en esta descripción de son hijas e hijos casi perfectos antes de esto, nunca nos habían dado un problema, los mejores en la escuela, siempre muy perfeccionistas, muy obsesivos, pero bien, así Ujú. nos dicen, ¿verdad? Entonces, este es un perfil temperamental que tiene una base muy genética, muy biológica, pero eso no es enfermedad. La enfermedad empieza cuando la restricción, la inanición significa no comer, la inanición o la restricción hace que el cerebro cambie el circuito. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ahora, cuando yo digo no comer, no crean que es no comer.
O sea, es no comer lo suficiente. El cerebro puede estar en inanición aún y cuando tú comas 1200 calorías al día, pero eso no es suficiente. Y si eres un adolescente, menos, porque necesitas casi 3000 calorías. Y luego me dicen, es que doctora, come igual que yo. Sí, señora, pero usted no tiene la misma edad que su hija que está en desarrollo y en la actividad física. Entonces, si no come lo suficiente, el cerebro codifica eso como una inanición. O le llamamos, para decirlo técnicamente, estado de semi-inanición. Pero ese estado genera estos mismos cambios que si no comieras. Sí, wow. Está cañón eso, porque sí siento que también quería llegar como a este punto de la que la mayoría de la gente vive. Yo escucho tantos conductas normalizadas de riesgo que digo, esto no es normal pensar así. Soy yo que ya lo viví y ya siento que veo la comida de otra manera completamente. O sea, para mí la comida es gasolina, la necesito, Totalmente, energía. totalmente. O sea, el haber cambiado ese chip fue o sea, un cambio de Es un vida. gran trabajo. Híjole, es un gran trabajo, me costó la vida, pero lo agradezco porque me cambió la vida totalmente. Entonces, veo mucha gente en esto y que piensan que es normal y que así deberías de estar y se castigan y ahora siento que hemos llegado a un punto en que es tanto como está de moda lo saludable que se Totalmente. esconden esas conductas en eso. Totalmente. Y aquí hay que hacer mucho la aclaración. Lo saludable es bueno, son estos extremos. ¿Hasta qué punto? Exactamente. Y sobre todo identificar estas vulnerabilidades, ¿verdad? Porque si tú tienes esta vulnerabilidad y empiezas este tipo de conductas que a lo mejor en otras personas se ven bien, en ti puede desarrollar el trastorno. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en nuestra sociedad hay mucho estigma hacia el peso y hacia el cuerpo grande. Y tristemente hemos reducido a una situación de mucha ignorancia de pensar que el cuerpo de una persona se determina nada más por cuánto come y cuánto deja de comer o cuánto ejercicio hace. El cuerpo está determinado por factores sociales, por factores económicos, por factores, o sea, obviamente metabólicos, o sea, el cuerpo es diferente para cada uno. Yo digo que es como las flores, no hay una sola rosa igual, aunque vengan del mismo rosal. Entonces, por eso en una familia vemos todo tipo de cuerpos y la gente estigmatiza tanto eso que come en base a ese estigma, ¿sí? Ujú. Y en nuestra sociedad, como tú dices, tristemente se ha normalizado no comer, ¿va? O sea, se ve más mal no comer que comer en nuestra sociedad. Ujú. Las pacientes nos dicen, ¿por qué soy la única que en los martesitos tengo que comer? ¿Por qué soy la única que tiene que comer este tipo de comida? ¿Por qué los demás no pueden, por qué no puedo comer como mis amigas que no comen esto, no comen pan, no comen esto? O ahora con toda esta cosa wellness que ya se les olvidó lo que es eh, eh, la comida con la que crecimos muchos de nosotros, ¿no? Y que nos ayuda a socializar, ¿no? Entonces, sí, la gente está confundida y yo pienso que un mensaje es, no estoy estigmatizando nada, ni estoy diciendo porque luego puede haber gente que piense, híjole, entonces como yo, como estoy totalmente mal. No, es cómo afecta tu vida. Sí. Y eso es muy individualizado, no podemos generalizar, no podemos dar recomendación, todo mundo coma, no sé, Así, esta semilla. No, persona es tú diferente. sabes cómo te hace sentir, qué sientes al comer y en qué estás pensando todo el día. O sea, si ya estás Exactamente. pensando en comida todo el día, hay algo mal. Exactamente, o en cómo se va a ver tu cuerpo, o qué le pusieron a la comida, o si hiciste o no ejercicio ese día, ¿verdad? Hay gente Que puedo comer esto si hice ejercicio, si no, no. exacto, Eso ya es es una alerta que hay que hacerle caso. claro. No, hombre, súper interesante. Okey, ahora quiero hablar un poquito de como la recuperación, o sea, alguien que ya fue a un centro o con una nutrióloga especializada, ¿cómo se ve como esta recuperación? Qué buena pregunta, Ale, porque yo creo que la recuperación tiene muchos mitos y es oportuno aclararlo. En primer lugar, la recuperación no llega porque ya comes adecuadamente o porque ya tienes el peso correcto, Sí. ¿ok? Nada más, hablemos, por ejemplo, me voy a ir por partes, hablemos de la recuperación física. Cuando un cuerpo entra en un estado de inanición o semi-inanición y tú
entras en un tratamiento y te recuperas en la forma en que comes, estructuras la alimentación, ya comes lo suficiente, ya tienes el peso adecuado. El, digamos que el cascarón se ve bien, pero por dentro todavía le falta. Sí. Imagínate que el cuerpo tiene que volver a construir todo ese músculo que perdió, todas esas células que se lastimaron tienen que volver a crecer. Entonces, la recuperación nada más física toma meses, si no es que incluso hasta un par de años, aún habiendo alcanzado el peso correcto y comiendo lo correcto. Entonces, este punto es muy importante porque algo que sucede con mucha frecuencia, yo dije al principio que los trastornos de conducta alimentaria se pueden curar, pero el problema es que la gente cree que con esto se vive toda la vida porque hay una alta recaída, pero la recaída, en mi opinión muy personal, tiene mucho que ver con la falta de conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona está grave, todo el mundo se preocupa. Si está muy baja de peso, está muy alta en peso, si está teniendo mucho vómito todo el día, si descubrieron algo, o sea, lo que esté pasando, todo el mundo se alerta y entonces actúan. Pero cuando se ve normal. Pero cuando se ven normales, a todo el mundo tiene prisa que se integre a su vida y que haga las cosas y que ya regrese a la escuela y regrese con el chavo y regrese a no sé qué. Entonces, mete mucha presión al paciente. De hecho, yo les explico a los papás, por ejemplo, nosotros que tenemos un centro de internamiento residencial, que los pacientes llegan ahí y nosotros sacamos el cuadro agudo, mejoran, pero es esperable que al salir empeoren porque se empiezan a enfrentar a todo el contexto, la realidad, y tienen que aprender a que lo que aprendieron adentro lo apliquen afuera, pero eso toma tiempo, es un proceso. Entonces, la parte más vulnerable para recaer de un paciente es cuando aparentemente el cuadro agudo ya mejoró. Y la gran mayoría de la gente y profesionales creen que esa fase es la curación. Y ese es el paso 1A de como 100 pasos que hay que dar. La curación llega años después, cuando los pacientes han aprendido a trabajar todas las habilidades que aprendieron en el proceso, aplicarlos a enfrentar la vida diaria, enfrentar la vida de una manera diferente que sea efectiva. Y eso es un proceso a muy largo plazo, ¿verdad? No es para toda la vida, no, pero es un proceso a largo plazo. Y quienes hacen todo ese proceso son los que logran esa recuperación total. Pero cuando uno se lo explica a la gente y a los pacientes, pueden entender, incluso hay pacientes que me dicen, ahora entiendo por qué a cada rato recaía. Hemos tenido pacientes que llegan con nosotros que llevan 4, 5, 7 recaídas y cuando empezamos a trabajar todo el proceso, lo pueden entender y actualmente están sanas, ¿sí? Porque te puedes recuperar no importa cuánto tiempo tengas con esto. Solamente tienes que hacer los pasos correctos. Entonces, yo creo que ese mensaje es súper importante. La recuperación física, nada más, toma muchos meses. O sea, yo así lo veo, es como un cascarón que ya se ve bonito por fuera, pero por dentro apenas estamos sembrando las semillas. Lo mismo sucede en la parte emocional, ¿verdad? En la parte emocional, a lo mejor si la paciente o el paciente llegó con nosotros desregulado, si llegó lastimándose, si llegó con mucha conducta purgativa, va a estar mejor, pero eso no significa que ya lo va a dejar de hacer. Si me explico, puede recaer por el contexto y ahí es donde tenemos que trabajar todo eso. Yo cuando se lo quiero explicar a las familias, se los explico como, imagínate que el cerebro es el que regula nuestras conductas, emociones y pensamientos, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos regulan nuestras emociones y en base a eso hacemos nuestra conducta. Entonces, el cerebro normalmente funciona por hábitos. Entonces, es como si tú sales de aquí todos los días a, no sé, a una oficina y un domingo sales de aquí, vas en el celular, en el carro te vas a la y oficina. te vas a la oficina, porque y es un hábito, el cerebro está automatizado. Cuando manejaste a tu casa dices, "Ay, ni Sí. me di cuenta que esto". Ni me di cuenta que llegué, ¿verdad? Bueno, entonces hay muchas conductas que se hacen así por hábito. Entonces, imagínate que para hacer esa conducta, velo de esta manera, imagínate que fuera una rueda de hilo y el cerebro, cada vez que tú haces esa conducta, enreda un hilo, ¿ok?
quien padece un trastorno de la conducta alimentaria, ¿como cuántas veces al día crees tú que está pensando en comida, peso, ejercicio? Todo el día. Todo el día. Entonces, esto está haciendo esto. Por un día, por 2 semanas, por 2 años, por 20 años, ¿verdad? Entonces, imagínate la madeja de hilo de qué ancho está. La tarea del tratamiento es enseñarle al paciente que hay otra forma de enredar el hilo, ¿sí? Sí. Pero si yo le estoy enseñando al paciente, lleva, no sé, 3 meses internado conmigo y está haciendo esto, ¿verdad? Y luego sale y este hilo se sigue enredando, pero se empieza a comparar con la amiga, empieza la abuelita a decir que coma menos, aquel le dice que se nos está pasando el peso a nosotros, que por qué come eso si podría comer más sano. Y entonces esta persona empieza a vacilar, ¿y qué es más fácil? ¿Que siga aquí o que vuelva a enredar acá? Claro. ¿Va? Esa es la recaída, ¿sí? Logra la mejoría aquellos que permanecen aquí, pero esto no se puede solo. Sí, necesitas ayuda de Necesitamos todos los toda la red posible para que siga enredando el hilo de este lado, claro. ¿sí? Y es una tarea muy difícil para el paciente porque sale un contexto que todo el tiempo nos está recordando por qué tenemos que estar flacos, que todo el tiempo nos está recordando por qué tenemos que comer disfuncional, que todo el tiempo nos está recordando por qué comer de esa manera aparentemente da éxito. Y luego, si aparte estás joven y quieres encajar, quieres que todo el mundo te acepte y tristemente la sociedad te manda el mensaje que si eres diferente no te acepta, ¿verdad? Pues, ¿qué es más fácil? ¿Quedarte aquí trabajándole solo o regresarte acá, a donde está todo el mundo? ¿Sí? 100%. Entonces, es una analogía para tratar de entender Claro. cómo es el tratamiento y por qué es tan importante la ayuda de toda la gente que está alrededor, familia, padres, familia, amigos, o sea, todo este contexto, ¿verdad? Y por qué es a largo plazo, ¿verdad? No es nada más alcanzar peso o comer de cierta manera. Eso yo le digo, es el paso 1A de 100 pasos que hay que dar. Claro. Y es todo Y un y de ahí porque muchos pacientes se sienten tan solos, se sienten tan incomprendidos, claro. tantos padres, porque hay papás que nos escuchan y les dicen: "Vamos a hacer exactamente lo que ustedes digan". El problema es que se sienten bien solos porque la tía actúa diferente, la abuelita actúa diferente, Vayan los porque comentarios. exactamente. Entonces, por eso es tan difícil, mas no es imposible. No es Se puede lograr la recuperación completa. qué hermoso, sentir eso. Oye, pero quiero preguntarte, alguien, porque yo sé que esos tratamientos, pues, son algo caros, ¿no? Pues, es la psicóloga, la psiquiatra, la nutrióloga, la doctora, o sea, son muchas cosas. ¿Qué le podrías decir a alguien que a lo mejor y no tiene ahorita económicamente para estar en un tratamiento súper extenso con miles de doctores? ¿Cómo se podría ayudar? Mira, lo primero que te quiero decir es que por eso en Comenzar de Nuevo nunca dejamos de trabajar. No te puedo explicar la tarea maratónica que hacemos para recaudar fondos para ayudar a la gente, porque efectivamente yo creo que más que caros son costosos, porque el paciente siempre recibe más De lo de lo que paga. Sin embargo, pues obviamente tenemos que pagar sueldos, tenemos que hacer todo lo que necesitamos hacer para que esto funcione y luego son profesionales altamente especializados. Mi grupo en particular tiene una actualización cada mes y además reciben alrededor de, no sé, como entre 7 y 11 horas de supervisión semanales. Entonces, porque es un tratamiento altamente especializado, ¿verdad? Para dar el mejor tratamiento. claro. Este, entonces, eh, Sí, pues es costoso. trabajamos todo lo que podemos para ayudar, para recaudar, y si alguien que nos está oyendo conoce otras maneras de recaudar, que nos diga, o sea, Para yo poder creo ayudar a más gente. exactamente, yo creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, podemos Y creo que lo que más hacer debemos más. hacer es, justo como dices, la educación y la Exacto, prevención. la prevención. Por eso hemos dedicado mucho de nuestro esfuerzo en lograr eso. Ahora, si alguien no tiene acceso a un tratamiento altamente especializado, aún así, lo primero siempre es salvar la vida, ¿sí? Entonces, si detectamos que alguien tiene todas estas conductas disfuncionales o conductas purgativas que ponen en riesgo la vida o conductas de autolesión, hay que intervenir inmediatamente, ayudar a esa persona
a que mejore, estructure su alimentación, coma mejor, lo que tengamos que hacer, gane el peso que tenga que ganar, o sea, lo que tengamos que hacer para salvar la vida. Y como te decía, ese es el paso 1A, pero hay que hacerlo. Además, no hay cerebro. Yo creo que esto es algo bien importante a saber. Em, no hay cerebro que pueda trabajar en una psicoterapia si está pensando en comida todo el tiempo, si está desnutrido. Está como nublado su Exacto. visión. Entonces, enfoquemos el esfuerzo en hacer que esa persona alcance los requerimientos médico-nutricionales El nivel de energía, exactamente, antes de entrar en una psicoterapia. claro, ¿Sí me explico? lo básico. Exactamente. Entonces, lo que yo recomendaría es que si alguien identifique estas conductas de riesgo, actúe con quien tenga la mano, porque es muy frecuente y nosotros como institución lo hicimos cuando empezábamos, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Claro. Entonces, lo primero siempre es salvar la vida y de ahí partimos. Me encanta. Creo que hoy cubrimos mucha información muy valiosa y te agradezco mucho porque sé que a muchas les va a servir, tanto a chavitas, a mamás de chavitas y a mujeres que lo viven y lo han vivido por años y que no saben que no es normal vivir así. Siento que van a surgir muchas preguntas que me encantaría regresar contigo, que las contestaras como más específicas. Siento que lo abarcamos mucho en general, como toda la parte como informativa, educacional, pero siento que hay como casos específicos que me encantaría poder después, Encantada. que nos ayudaras con eso, pero de verdad te agradezco mucho porque siento que fue información que cura, que sana, que va a ayudar a muchas. Me da mucho gusto, encantada y gracias por la invitación. Muy, muy contenta de estar contigo hoy. No, me encantó. ¿Algún mensaje final, algún cierre que quieras decirnos para alguien que nos esté escuchando? Pues, simplemente les diría que sepan que hay esperanza. De hecho, nuestro eslogan es esperanza que te llena de vida. Entonces, de verdad hay esperanza, no tienen por qué vivir esto, y mucho menos solos. Ujú. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Espero que les haya encantado, que les sirva y si necesitan ayuda, acuérdense siempre de buscar ayuda.